por lo cual tuvimos un quórum de más del 75% de la fracción parlamentaria. Desde el año pasado, ustedes fueron testigos, enfrentamos junto con todo el país una severísima crisis económica y nuestro partido dio muestras de actuar responsablemente, rectificando el proyecto que había mandado el gobierno federal. Lo hicimos con un profundo sentido social y con el convencimiento de que el papel del Estado debe ser el promotor de la economía. Este año que viene vamos a tener evidentemente una recuperación, como ha estado sucediendo en el curso de este año, pero sin embargo los efectos de la crisis van a seguir manifestándose. Por tal motivo, nuestro grupo parlamentario ha tomado las siguientes decisiones. En conversaciones y negociaciones intensas con el gobierno federal y con las demás bancadas de la Cámara de Diputados, hemos aprobado aquí en la fracción parlamentaria diversas modificaciones al marco macroeconómico en el que sustentó el gobierno federal su posición para el 2011. Hemos modificado la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto del 3.8 al 3.9%. Hemos modificado, de acuerdo como lo establece la fórmula establecida en la Ley Federal de Responsabilidad Hacendaria, el precio del petróleo. Hemos también modificado el déficit público, conservando una tendencia decreciente, con lo cual aseguramos también con toda responsabilidad de que el país va a seguir teniendo finanzas públicas sanas, y se han hecho propuestas, algunas que han venido directamente del sector salud, en torno al tabaco, en donde ha sido sustentado por el sector salud la necesidad de desalentar el consumo mediante el precio de la cajetilla de cigarrillos. Ello nos ha permitido acceder a recursos del orden de 58,000 millones de pesos. Y me parece que ello nos permite incluir, de acuerdo a como lo hemos considerado pertinente en nuestra fracción parlamentaria, incluir las prioridades que queremos darle a la propuesta económica para el 2011. En primer lugar, dos prioridades fundamentales: la reconstrucción en las zonas afectadas por los fenómenos naturales que afectan a 12 estados de la República, que en términos generales, en términos globales, afectan al 30% de la población y al 35-38% del Producto Interno Bruto. Es, a nuestro juicio, fundamental que haya una gran solidaridad con los mexicanos que han quedado desposeídos
o de sus patrimonios, o de su forma de trabajo, o de la posibilidad de seguir cultivando su tierra, o de abrir nuevamente sus negocios pequeños, de abrir nuevamente las escuelas, de reconstruir las viviendas. Y tenemos que ser solidarios con todos estos cientos de miles de mexicanos que han perdido todo. No hay ninguna prioridad más importante para nuestra fracción parlamentaria que los ciudadanos mexicanos, que la gente pueda recuperar su forma de vida. En segundo lugar, el aspecto de seguridad. No podemos soslayar la necesidad de que el tema de seguridad sea, desgraciadamente en nuestro país, una prioridad nacional. Todos hemos sido testigos de la situación que ha estado atravesando nuestro país durante los últimos años y no estamos viendo que haya mejorías. Por lo tanto, es también decisión de nuestra fracción parlamentaria seguir apoyando sin restricciones los recursos que se deben de asignar para la seguridad pública. Analizaremos en las próximas semanas en qué rubros y hacia dónde habrá que dirigir los recursos para la seguridad pública, pero refrendamos nuestro compromiso para atender prioritariamente la seguridad pública. Son dos prioridades fundamentales en relación con la gente, que recuperen su forma de vida y por la otra, que también recuperemos todos los mexicanos nuestra forma de vida basada en la tranquilidad social. Hemos incluido otras prioridades que para nosotros son fundamentales. Aquí hemos criticado muchas veces la política social de las dádivas, política social de entrega de dádivas que no conducen ni incentivan a los mexicanos a darse un empleo propio, a inducir que la fuerza social se manifieste en productividad y por lo tanto hemos diseñado un programa que le hemos denominado de cohesión social y que impulsaremos en las próximas semanas para que en lugar de estar dando dádivas podamos impulsar ese nuevo ánimo social que se requiere, no solamente para que la gente tenga mejores y mayores medios de vida, sino para que también impulsemos más empleo, para que podamos ir desligando los problemas que enfrenta nuestra juventud ahora con la inseguridad y con los grupos del crimen organizado. Adicionalmente a ello, vamos también a dictaminar una ley que incentivará el empleo. Me parece que esto también es algo fundamental si queremos continuar esta lucha contra el crimen organizado. La lucha contra el crimen organizado no solo está en darle recursos a la seguridad pública, sino por el contrario, abrir mayores oportunidades a los jóvenes para tener un primer empleo y para que la ayuda social también produzca esos efectos. Y una prioridad adicional que será el impulso a la educación media y media superior. Siempre hemos dicho que sin educación no hay futuro. El futuro para nosotros ya está aquí,
y vamos a impulsar la educación media y media superior para que sea obligatoria de acuerdo con las iniciativas que están en proceso de dictamen y aprobación por la Cámara de Diputados. Y por último, como complemento, necesitamos que el presupuesto refleje dentro del mismo todas las insuficiencias con las que nos llegaron los presupuestos aquí a la Cámara de Diputados. Ha habido deficiencias en comunicaciones y transportes, en infraestructura hidráulica, en educación, incluyendo hasta desarrollo social, salud en forma muy importante, medio ambiente. Todas las insuficiencias que hemos detectado en el presupuesto serán subsanadas de tal forma que no haya un decremento en la actividad económica debido a la falta de presupuesto. Esas son las principales prioridades que hemos determinado apoyar en la fracción parlamentaria del PRI. La votación fue absolutamente mayoritaria, hubo una reunión absolutamente democrática y aquí se votó cada quien en conciencia y esos son los resultados que hemos obtenido el día de hoy. Debo decir que como miembro de la fracción parlamentaria del PRI en la Cámara de Diputados me siento orgulloso de pertenecer a esta fracción. Hemos discutido duramente, hemos discutido con toda apertura, hemos visto lo bueno y lo malo, las diversas posiciones, las diversas actitudes, pero finalmente hemos votado y hemos salido en unidad en la bancada. Me parece que esto no es un logro menor, sino por el contrario, algo que nos debe hacer sentir a los priistas muy satisfechos.